Amados, el Señor les bendiga. Qué gusto estar con ustedes en este tiempo, en este espacio de predicación de la palabra. Espero que hayan tenido un buen tiempo de adoración junto a su familia o en lo privado, que hayan apartado ese tiempo para leer la palabra, orar juntos, cantar algunas alabanzas. Pues este es el día del Señor. Hoy los domingos conmemoramos la resurrección de Jesucristo, que como dice la palabra, Él se levantó el primer día de la semana, muy de mañana, salió de entre los muertos, venció a la muerte y por ende al pecado, y de esa manera Él confirmó que es el Salvador y Redentor de nuestras almas. Por eso cada domingo apartamos el tiempo para estar delante de Él, para conmemorar su resurrección y recordar que nosotros también seremos resucitados por Él en el día postrero. Ahora vamos a proseguir a la meditación de la palabra, vamos a fijar nuestra mente en lo que la palabra de Dios tiene para hablarnos el día de hoy. Quiero invitarlos a que vengan conmigo, por favor, con su Biblia, a Daniel capítulo 1, versículos 1 al 8. Daniel capítulo 1, versos 1 al 8 es el pasaje en el que vamos a estar meditando nosotros durante esta predicación. Y cabe mencionar que he diseñado este mensaje del día de hoy acompañado de otros 2 mensajes más que vamos a estar teniendo, si el Señor nos presta la vida, en los siguientes domingos. Es decir, en total van a ser 3 mensajes basados en el capítulo 1 de Daniel, en los versos 1 al 8. Y vamos a leerlo, y aunque puede que hoy no toquemos de lleno todo el pasaje de Daniel 1, versos 1 al 8, va a ser la introducción y vamos a ir avanzando conforme pasen las semanas. Vamos a ir profundizando en esta porción de la Escritura. El pasaje de Daniel 1, versos 1 al 8 dice así, si usted gusta leer conmigo: En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6 dice: Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Antes de que entremos a nuestro mensaje del día de hoy, quiero invitarlos para que hagamos juntos una oración. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a pedirle que hable a nuestra vida. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos en este día en el que conmemoramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, allá en nuestros hogares, en familia, en la compañía de nuestros amados o incluso a solas en un tiempo privado. Señor, tenemos la bendición de unirnos en este espacio para juntos adorarte y celebrarte por medio de la predicación de tu palabra. Señor, abre nuestros corazones el día de hoy. Así como el corazón de Lidia fue abierto cuando ella estaba a orillas del río escuchando la predicación de Pablo, así, Señor, abre nuestros corazones por el Espíritu Santo para recibir de ti
ese mensaje que nos tienes preparado, Señor, y que seamos no solamente buenos oidores, gente que conoce o sabe, sino que podamos verdaderamente ser hacedores de tu palabra. Padre, queremos cumplir y accionar conforme a lo que tú has revelado en tu palabra. No queremos quedarnos solo en la teoría, sino que queremos avanzar hacia la práctica. Por eso, Padre, te pedimos que nos concedas la bendición de vivir tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues el pasaje de Daniel capítulo 1 versículo 8 que quiero compartir con ustedes lleva como título Es necesario despertar, y como ya lo dije hace un momento, esta vendría a ser la primera parte de estos 3 mensajes que deseo compartir. Daniel capítulo 1 versos 1 al 8 lleva como título Es necesario despertar. El escritor escocés James Matthew Barrie escribió una obra de teatro que se estrenó en diciembre de 1904 en Londres, que llevaba como título Peter Pan y Wendy. Esta obra teatral se volvió rápidamente famosa a nivel mundial por su argumento: un mundo de fantasía en el que no es necesario crecer, sino que se puede ser eternamente un niño. En ella se cuenta la historia de un niño llamado Peter Pan que nunca crece y pasa toda su vida teniendo 10 años. Él odia el mundo de los adultos, odia el compromiso y se rehúsa a tomar cualquier tipo de responsabilidad en serio. De acuerdo con la historia, Peter Pan vive en el país de Nunca Jamás, que es una isla poblada por piratas, indios y hadas. Pasa el día entero comiendo, jugando, durmiendo, tocando la flauta y haciendo enojar al capitán Garfio en compañía de su fiel amiga Campanita. En lugar de abandonar el país de Nunca Jamás y volver al mundo real en donde tiene que crecer, Peter Pan decide permanecer en este mundo de fantasía. De esta forma nunca se verá en la necesidad de madurar y de tomar responsabilidades serias en la vida. Ahora, al igual que Peter Pan, hoy en día muchos han abrazado la idea de nunca crecer, nunca madurar, nunca asumir responsabilidades y compromisos tanto en la vida de fe como en la vida secular. Parece ser que la idea de una eterna infancia, tanto espiritual como mental, es la que predomina en nuestros días. Son muchas las personas que en la actualidad, al igual que este personaje de fantasía, odian el mundo en el que tiene que haber compromisos, el mundo en el que se toman responsabilidades, se deja de actuar como un niño. Parece que muchos no quieren crecer, no quieren tomar compromisos ni responsabilidades. De hecho, el mundo en el que vivimos a través de los medios de comunicación, las películas, los libros, la música, ejerce una fuerza de atracción tal que trata de arrastrarnos para que nunca maduremos en realidad. Y si no maduramos, mis amados, no crecemos y no hacemos compromisos reales en cuanto a las cosas espirituales, Dios nunca podrá usarnos para su gloria. Hace días leí en un libro del hermano Carballosa que Dios nunca envía niños a la guerra. Amados, Dios solo va a usar para su reino a los que crecen, a los que avanzan y a los que demuestran madurez. Ahora, aunque este tema parezca algo nuevo, la verdad es que es algo con lo que el pueblo cristiano se ha enfrentado y ha tropezado a lo largo de la historia. Personas que son llamadas por Dios, pero a su vez se aferran a la inmadurez, se rehúsan a crecer y a avanzar en la vida espiritual. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice de esta forma, si usted gusta acompañarme con su Biblia, 1 Corintios capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños
en Cristo. Note usted esta frase, como a niños en Cristo. Qué triste es esto, mis amados, que no se nos pueda hablar como a espirituales, como a maduros en la fe, pues nos rehusamos a crecer y a madurar. Cualquier cosa nos ofende, cualquier problema nos debilita, cualquier situación adversa nos arrastra. Esto es un terrible peligro en el que muchos se están encontrando el día de hoy. Pablo continúa en los versículos 2 y 3 diciendo: os di a beber leche y no vianda, es decir, carne, comida sólida, manjar, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Versículo 3, la primera parte, porque aún sois carnales. Hermanos, esto es algo que debemos evitar en nuestra vida. Tenemos que crecer, abandonar de una vez la infancia espiritual, pues Dios solo va a usar a aquellos que hayan madurado y crecido en la fe. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 12, nuevamente hace hincapié en el hecho de dejar la infancia espiritual. Hebreos capítulo 5, verso 12, venga con su Biblia junto conmigo, dice de esta forma: porque debiendo ser ya maestros, y aquí subraye la palabra maestros, pues se refiere a los que son usados por Dios para enseñar, para guiar, para alentar a otros en la fe, que son usados por Dios como ejemplos de vida para bendecir a su pueblo. Dice el escritor: porque debiendo ser ya maestros, esta gente madura después de tanto tiempo. Mire lo que dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La inmadurez espiritual, la falta de compromiso, de carácter, es lo que nos mantiene atados para no ser usados por Dios, para no ser instrumentos para su gloria. Quiero que nos preguntemos: ¿soy yo una persona de la que está hablando la palabra? Alguien que no ha madurado, que necesita leche porque no puede digerir alimento sólido. ¿Acaso soy una persona como esta? Amados, tenemos que sacudirnos la inmadurez espiritual, pues si no lo hacemos, seremos arrastrados de un lado para otro por cualquier circunstancia o cualquier sentimiento que nos aparezca en el camino. En Efesios capítulo 4, versos 14 y 15, el apóstol Pablo vuelve a golpear sobre el mismo clavo de la inmadurez espiritual. Dice Efesios 4, si gusta acompañarme, versos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire lo que dice Pablo aquí, que los inmaduros espirituales son arrastrados de un lado para otro por cualquier ideología, por cualquier circunstancia adversa que les sale al encuentro, ya que no tienen el fundamento de la madurez y del compromiso con Dios, son sacudidos con facilidad. El mundo nos invita a permanecer niños para siempre, nos invita a jugar, a ser inmaduros, a reírnos de tonterías y a abrazar la inmadurez, pero hermano, no puede ser para siempre un bebé, no puede ser para siempre un niño espiritual. Tienes que crecer, no puedes vivir eternamente en el país de nunca jamás, tienes que volver a la tierra y tienes que despertar. Hollywood nos ha vendido por años la idea de una vida que no coincide con la realidad. Por ejemplo, analiza las películas románticas y piensa en el mensaje que nos están enviando. Primero nos presentan actores con rostros hermosos, con tallas espectaculares, con habilidades sorprendentes, y después, ya entrados en la trama, los protagonistas se miran, se enamoran, viven una maravillosa historia de amor. Algo sale mal, pero al final todo se arregla. Hay una escena emotiva y vivieron felices para siempre. Y allá van nuestros jóvenes creyendo que la vida
es así, esperando al príncipe azul, a la princesa que hay que rescatar. Pero la vida, mis amados, no es así, nunca es de esta forma. No te digo, hermano, que no veas este tipo de películas, solo te pido que no creas que son verdad. Mira el daño tan terrible que estas ideologías y estos pensamientos han ocasionado. Hoy en día muchos jóvenes no se atreven a comprometerse, a asumir una responsabilidad porque no ha llegado la persona indicada, dicen ellos. ¿Y saben qué? Nunca va a llegar esa persona, porque la persona indicada, la persona ideal, la persona perfecta no existe. Y uno tiene que despertar y tiene que dejar atrás el país de nunca jamás para madurar. Ahora, estoy usando solamente un ejemplo de entre miles de ofertas que el mundo nos hace, pero lo que quiero decir es que mientras vivamos con esta idea que hemos adoptado del mundo, con el pensamiento de que la vida es así, no vamos a avanzar al propósito que Dios nos tiene destinado. Jóvenes de la iglesia Ascender, les estoy hablando también a ustedes. Por favor, escúchenme como su pastor. Aunque esta filosofía de vida, la cual predomina en nuestros tiempos, parece atractiva, parece placentera, la verdad es que está en total oposición con el pensamiento de Dios trazado en la Biblia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, leemos lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, parece que muchos han malinterpretado, malentendido este pasaje. Piensan que la Biblia está diciendo sean infantiles toda su vida porque así encontrarán la leche espiritual. Pero eso no quiere decir este pasaje. Hay una tremenda diferencia entre ser infantiles y ser como niños recién nacidos que desean la leche espiritual. Una cosa significa rehusarse a crecer, actuar sin responsabilidad, pero la otra, a la que el apóstol Pedro se refiere, es tener un corazón ferviente que busca las cosas de Dios. Como niños recién nacidos no significa infantiles, inmaduros, débiles. En este pasaje, Pedro está hablando de buscar el alimento espiritual con tal fuerza con la que un niño grita por alimento, por la leche materna. Mire, hace un par de semanas mi esposa y yo cuidamos a la bebé de una de nuestras vecinas y la tuvimos aquí en casa por un día. Vaya experiencia la de tener a un bebé en casa. Cuando tenía hambre, esta bebé, que parecía que tenía un altavoz en el pecho, gritaba con tal fuerza que incluso tapaba los oídos. Gritaba hasta que le dábamos el biberón. Así, hermanos, de esta misma manera tenemos que buscar el alimento espiritual con desesperación, con pasión, con fuerza. El punto central de este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, estriba en lo siguiente: para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, el plan de Dios para sus hijos siempre ha sido que ellos crezcan y maduren espiritualmente, no que permanezcan para siempre siendo niños espirituales, bebés inmaduros, para que crezcáis. Esa es la voluntad de Dios. Amados, tiene que llegar el momento en el que crezcamos y maduremos. Tiene que llegar el momento en que avancemos espiritualmente. Como el título de este mensaje, es necesario despertar. Antes de que avancemos en el mensaje, quiero que veamos algunas cualidades contrastantes que distinguen al hombre inmaduro del hombre que ha madurado en la fe. Es impresionante ver en la Biblia que estos dos tipos de personas están delineados y trazados de una manera asombrosa. Vamos a ver estas cosas a la luz de la palabra, estas diferencias y contrastes. Y esto va a servirnos como un examen personal. Te pido, hermano o hermana en Cristo, joven, señorita de la iglesia, te pido que lo veas de esta manera. Aprovecha para examinarte a ti mismo, para analizar tu carácter, tu conducta, tus pensamientos. No sea que estés viviendo como un bebé espiritual que rehúsa crecer en la fe. Ahora, de acuerdo con la Biblia, ¿cuáles son las cualidades de una persona inmadura espiritualmente? Toma nota. En primer lugar, son personas inconstantes.
El diccionario define la inconstancia como carecer de la voluntad firme en la determinación de hacer algo. Santiago capítulo 1, verso 8, si gustas acompañarme con tu Biblia, dice de esta forma: el hombre de doble ánimo es inconstante, es decir, no tiene voluntad firme, hoy dice sí, mañana no, dice es inconstante en todos sus caminos. Ahora vamos a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente para arrojar un poco más de luz sobre el significado. Dice de esta forma: la lealtad de esta persona está dividida entre Dios y el mundo y es inestable en todo lo que hace. Ahora veamos también en la traducción Dios habla hoy. Este mismo pasaje, Santiago 1:8, dice: porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Hermanos, tenemos que preguntarnos: ¿somos personas con la lealtad dividida entre Dios y el mundo? ¿Pensamos hoy una cosa y mañana otra? ¿O acaso nos está faltando el compromiso? Tenemos que pensar seriamente en esto, pues esta es la primera cualidad de una persona inmadura: es inconstante en todos sus caminos. En segundo lugar, toma nota: una persona inmadura espiritualmente, como consecuencia de lo anterior, no se compromete con Dios ni con nadie. Es decir, es una persona que teme al compromiso y a la responsabilidad. En Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, el Señor Jesús se encuentra hablando sobre algunas advertencias en cuanto a los juramentos o en cuanto a jurar en vano. En aquel entonces, de acuerdo con el contexto, la palabra de una persona en realidad era su firma o era su sello de compromiso. No había documentos legales ni firmas por escrito. Lo único con lo que se contaba en aquel entonces era con la palabra de un hombre. Y una persona era evaluada por lo que decía. Si se comprometía y fallaba ese compromiso, se trataba de una persona irresponsable, de alguien en quien no se podía confiar. Por eso la palabra era lo más valioso e importante. El Señor nos enseñó que en lugar de decir sí en un momento y jurar y perjurar y luego volvernos atrás, debemos ser firmes. En Mateo capítulo 5, versículo 37 dice: pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En pocas palabras, el Señor está diciendo que tu sí sea un sí rotundo y que tu no sea un no rotundo. Hoy en día muchas personas temen comprometerse, dar un sí o un no definitivo, ya sea en lo espiritual, en las cosas de Dios, en cuanto a la oración, el compromiso al Señor, o en cuanto a las cosas de esta vida, están divididos. Por eso un hombre no se atreve a ser marido de una sola mujer porque es un inmaduro espiritualmente. Una mujer no le rinde el control a Dios, quiere manipular las circunstancias porque se rehúsa a crecer y a madurar en la fe. Un joven no pone punto final a las amistades que lo alejan de Dios, no pone punto final al pecado porque no ha madurado, es todavía un bebé. Una señorita no se consagra en cuerpo y alma al Señor porque teme al compromiso. Pero ¿sabes algo? No sucede así con los espirituales, con los maduros en la fe. Ellos asumen responsabilidad, dicen sí y no vuelven atrás. Ellos tienen convicción, compromiso, su lealtad es solamente de Cristo. Y así también debe ser, hermanos, nuestra vida delante de Dios, un rotundo compromiso. ¿Sabes qué dijo el Señor en Apocalipsis capítulo 19 y 20? Que los cobardes no entrarían en el reino de Dios. Y los cobardes, hermano, en ese pasaje no son los que tiemblan o los que se sienten abrumados o acongojados por una situación. La palabra cobarde en el contexto de Apocalipsis debe interpretarse como falto de compromiso, desleal a Dios, o como una persona que se vuelve atrás. Mis amados, en el corazón de la inmadurez espiritual vive el pensamiento de que estamos perdiendo demasiado
y que lo que Cristo nos ofrece no es tan bueno o gratificante como lo que el mundo nos ofrece. Podríamos decir que ese es el corazón de la inmadurez espiritual, creer que lo que el Señor me ofrece es poco en relación con lo que el mundo me ofrece. Es pensar que valen más las cosas del mundo que las cosas de Cristo, y por eso muchas personas se rehúsan a madurar, piensan que están perdiendo demasiado. Pero si perdemos todo por causa de Cristo, hallaremos vida abundante. En tercer lugar, toma nota, una característica de una persona inmadura espiritualmente es que no se atreve a poner punto final a su pasado. Los inmaduros o débiles en la fe, ellos miran con añoro el pasado, suspiran, sufren por él y quisieran volver allá. Todavía les afecta el pasado. Aunque Dios los ha invitado a salir, su corazón está todavía en Egipto. Son como Israel en el desierto. Luego que Dios los liberara, aunque tenían delante la tierra prometida, ya habían sido liberados, su corazón seguía en Egipto y Egipto seguía en su corazón. ¿Cuánto disgustó esto al Señor? Mire las espantosas palabras dichas por el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versos 20 al 22. Venga conmigo por favor con su Biblia. 2 de Pedro capítulo 2 versos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ellos, los inmaduros espirituales, los que no se atreven a terminar y a poner punto final a su pasado, añoran volver allá, desean, anhelan, no pueden superar el pasado. Aunque por una parte profesan ser creyentes, tienen bajo llave su amor al mundo y al pecado. Spurgeon decía: Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Y eso, mis amados, es una realidad en la vida cristiana. En cuarto lugar, los inmaduros espiritualmente son y tienden a ser débiles emocionalmente, se deprimen, se derrumban con facilidad y se ofenden fácilmente. ¿Conoce gente que se ofende de todo? ¿Usted acaso conoce gente que se toma muy personal cualquier cosa que le sucede? ¿O gente que se derrumba delante de la aflicción o de los problemas, que en la primera oportunidad dan la espalda a Dios y se quejan de Él? Ahora, este tipo de personas, los inmaduros, los bebés espirituales, son fáciles de derribar, son fáciles de persuadir a volver atrás por las circunstancias o por los problemas. Pero ahora quiero que veas conmigo, hermano, cómo son diferentes los fuertes espiritualmente y cómo se distinguen de los inmaduros y los débiles. Siempre hay una clara diferencia entre estos dos tipos de personas. Mientras los inmaduros, como ya vimos, son inconstantes, no se comprometen, no ponen punto final a su pasado y son frágiles y débiles, los maduros espirituales marcan siempre una diferencia. Acuérdate, por ejemplo, que cuando un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, uno de sus criados le habló de David, el cual era pastor de ovejas en Belén, y qué asombrosas y dignas referencias dio sobre David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 18, dice: «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él». ¿Puedes ver, hermano?
¿Puedes ver, hermana? David era un muchacho de 19 años en aquel entonces, pero a pesar de su edad no era un bebé ni un niño, era un hombre. Como dijo este siervo de Saúl, valiente, vigoroso, que significa hombre que sabe esforzarse, y así era conocido David. Esta era la reputación que aún en la casa del rey se tenía sobre este muchacho, hijo de Isaí de Belén, un hombre que sabe esforzarse. Esto bien puede relacionarse con un hombre diligente, serio, que sabe mantener un compromiso. Era también, como dijo este siervo, prudente en sus palabras. ¿Sabes qué significa esta expresión? Es un hombre que habla con madurez y se conduce con sabiduría. Y al final de todo ello, como encerrando todo lo anterior, este siervo dice: y Jehová está con él. ¡Qué asombroso! ¿Se puede decir esto de un inmaduro? ¿Se puede decir esto de un cobarde? ¿De una persona que se rehúsa a crecer y a ser seria? No, esto solo se dice de los maduros espirituales. ¿Puedes verlo, hermano? ¿Puedes verlo, hermana? David no era un bebé, no era un infante espiritual. A través de las pruebas que vinieron a su vida, Dios lo había preparado como varón, como hombre de verdad, porque quería usarlo para su gloria, y más tarde él llegó a ser rey de la nación. Hermano, recuerda que Dios no puede usar a personas que se resisten a crecer y a tomar responsabilidades. Dios no envía bebés a la guerra. Ahora, este no es un tema solo de varones o de hombres o de masculino en la Biblia. También encontramos que hubo mujeres que denotaron esa tremenda madurez y compromiso. Y hay algo de notar en todos estos casos. Antes de ser hombres y mujeres fuertes, valientes, vigorosos, sabios, prudentes, lo que se nos dice de ellos, primero eran hombres y mujeres que tenían un fuerte compromiso con Dios. Esa era la clave de su madurez. En el segundo libro de Reyes, acompáñame al capítulo 5, encontramos una historia bastante interesante. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 comienza así. Es una historia dentro de una historia. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, es decir, Naamán, valeroso en extremo, pero leproso. En resumen de este versículo 1, Naamán era un general del ejército de Siria que tenía una buena reputación delante del rey de los sirios. Sin embargo, tenía una terrible enfermedad de lepra. Mira lo que sucedió después en el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, en el versículo 3, la muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta de la tierra de Israel, dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, el cual era Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Mire, aquí se nos dice que algunos grupos sirios habían atacado provincias de Israel y de entre ellas se habían llevado a una muchacha, a una señorita como esclava. De esta joven, que probablemente tendría entre 15 a 20 años según el original hebreo, no se nos da un nombre, no se nos da un apellido, no queda registrado sino solamente su madurez, su compromiso y su grandeza espiritual. Muy pocos datos se nos dan acerca de ella, pero nota que el Espíritu Santo quiso resaltar su historia y su testimonio para beneficio de nosotros. Te pregunto, ¿cuántas razones crees que ella tendría para sentirse resentida o dolida por lo que le había sucedido? ¿Cuántas razones tenía ella para volverse dura de corazón, para perder su fe? De acuerdo con la historia, los sirios eran despiadados y terriblemente humillantes con sus esclavos. ¿Sabes? Esta joven, esta señorita de entre 15 y 20 años pudo haber sido violada,
pudo haber sido deshonrada, maltratada, golpeada, pudo haber sido humillada, pero ten en cuenta esto, aún así tenía en claro que había un Dios en Israel, un profeta que podía orar y que había esperanza de un milagro. Ella tenía razones para no creer en ningún Dios, para blasfemar contra él, pero dijo, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El testimonio de las obras de Dios, de las maravillas de Dios, predominaba en el corazón de esta joven, que no se resintió, no adoptó una postura de víctima, no se entregó a esos sentimientos, sino que dijo, hay un Dios en Israel, hay poder, hay milagros, hay esperanza. Ella sabía esto y lo tenía muy claro, aun cuando estaba desfavorecida y en una condición terrible. Señorita, te pregunto, ¿qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Acaso te humillaron? ¿Te degradaron? ¿Te ofendieron? Estas no son razones suficientes para vivir resentida y odiando al mundo. Tienes que despertar y te tienes que comprometer con el Dios de Israel también. Tienes que ponerte de pie y tienes que decir, hay un Dios de milagros, hay un Dios que puede hacer maravillas, un Dios verdadero y yo le conozco. Mis amados, desafortunadamente nuestra generación es una que ama dormir, que ama divagar y ama no tomarse nada en serio, pero los cristianos tenemos que ser diferentes. Debemos evitar a toda costa el síndrome de Peter Pan. Dios no va a usar a personas que se rehúsan a crecer y a tomar responsabilidades. Ahora, hemos llegado al final de mi mensaje del día de hoy. Puede que te preguntes, pero lo que leímos de Daniel en el principio no lo hemos mencionado en lo absoluto, pero como dije al comienzo, este es el primero de 3 mensajes basados en Daniel capítulo 1, versículos 1 al 8, y la razón por la que hoy hablamos sobre la madurez espiritual y la importancia de despertar es porque Daniel fue un hombre asombrosamente comprometido con Dios. Mira, su país fue invadido, su templo fue destruido, su dignidad pisoteada, su identidad despojada, pero allá, en una nación extraña, en condiciones desfavorables, aun cuando nadie lo estaba viendo, ya no estaban sus padres allí, ya no estaba la sociedad judía allí, nadie le estaba poniendo atención a su fe, nadie le estaba pidiendo que rindiera cuentas sobre su fe. Este hombre se puso de pie y honró a Dios. Mis amados, es necesario despertar. Les pido que piensen en lo que hemos hablado el día de hoy. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hoy reconocemos que es necesario despertar. Tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que despertar ya del sueño. Tenemos que dejar esa actitud de niños fluctuantes. Esa infancia espiritual se tiene que acabar en nuestra vida. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, que por medio de tu Espíritu Santo obres un despertar en nuestros corazones que nos saque de la inmadurez, nos saque de ese pensamiento de ser bebés, niños, débiles espirituales y nos conduzcas al crecimiento y a la madurez. Te pido además, Señor, que bendigas estos mensajes que vamos a estar compartiendo los domingos. Si tú nos concedes la vida, Señor, bendice y prospera tu palabra en cada corazón, Señor, y haz tu obra en tu pueblo y en tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados, qué gusto haber compartido con ustedes de la palabra. Espero de todo corazón que lo que hoy mencionamos sea de bendición para ustedes. Quizá puede ser algo fuerte, algo inusual. Puede que ustedes digan, pero el pastor nunca nos habla así. Bueno, es necesario que en algunas ocasiones hablemos de esta manera a la iglesia para que podamos despertar, para que podamos abrir nuestros ojos y podamos crecer. Agradezco a todos los que han estado orando por nosotros como iglesia, como ministerio, hermanos de la iglesia Ascender, gracias por sus oraciones, gracias también por su fidelidad y su compromiso al Señor. Aunque tenemos delante compromisos y desafíos, juntos vamos a salir adelante.
Recuerden que estoy orando por ustedes, que sean prosperados en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Y con el favor de Dios nos vemos el día de mañana a las 6:30 de la madrugada para juntos meditar en la palabra de Dios. Mi nombre es Marlon Corona y fue un gusto enorme haberles acompañado. Nos vemos mañana.